El Ayom Yom. Vamos a ver el de hoy y el de mañana. El Ayom Yom de hoy, 18 de Adar Sheini. Nos cuenta así el Rebe anterior, nos cuenta así. Mi abuelo, el Rebe Maharash, escribe en uno de sus Maamarim. Cada día hay que estudiar de la Torah escrita con el comentario de Rashi. Rashi Rabbi Shlomo Itzhaki, que vivió hace unos 500 años atrás en Francia, con Alemania, y es el comentarista principal tanto de la Torá como del Talmud. Y dice que cada día hay que estudiar de la Torá escrita con el comentario de Rashi, que es lo selecto de las interpretaciones de nuestros sabios. Y cada uno debe estudiar al menos un tratado talmúdico al año. Y el de mañana, 19 de Adar Sheini, nos cuenta así. Remoishe Maislish fue un Hasid muy importante del Alter Rebbe. Conocía muchos idiomas, el Alter Rebbe lo mandaba a diferentes misiones, incluso todo el tema de lo que Napoleón perseguía al Alter Rebbe. Remoishe Maislish logró infiltrarse dentro del grupo selecto de Napoleón, de los consejeros, y él contó así: el Alter Rebbe nos enseñó que la Aleph de Hasidut es emplear la naturaleza propia en el servicio a Hashem. Y el principio del servicio a Hashem ha de consistir en aprovechar la naturaleza de las fuerzas, como por ejemplo la naturaleza de que la mente domina el corazón. Y todo esto hay que utilizarlo, esas fuerzas naturales que uno tiene, que Hashem nos dotó y nos dio el don cada uno tiene sus herramientas, tiene sus fuerzas, tiene sus cualidades en las cuales se destaca. No somos todos iguales, no todos tenemos todas las cualidades. Hay quienes tienen hay quienes se destacan en un área, otros se destacan en otra área. Hay gente que es hábil con las manos, hay gente que es más hábil con la cabeza, hay gente que es muy hábil con los números, hay gente que es muy hábil con lo que se llama el ziccarón, el recordar cosas. Hay gente que es hábil en conocimiento de historia, gente que es hábil en construcciones, en ingeniería. De repente uno ve cosas y dice, no, yo esto no lo podría hacer. ¿Qué tal, Marcelo? Y así sucesivamente. O sea, cada uno tiene sus cualidades. No hay una persona que no sirva para nada. Porque Hashem a cada uno le dio cualidades. Pero algunas están más desarrolladas, llamémoslo así. Entonces dice a la Yom Yom, cuenta Remoishe Maiselish, que esto es lo que enseñó el Alter Rebbe, que uno tiene que utilizar estas habilidades que Hashem le dio en aras de servir a Hashem. Y también hay otros, me viene a la mente lo que trae el Talmud, que el Talmud pregunta y dice, tu padre, Abija, ¿en qué se cuidaba más? En qué se destacaba más? Entonces, muchas veces, por supuesto que todos tenemos que cumplir con toda la Torá, con todas las mitzvot. Obviamente las que se pueden cumplir hoy en día, las que no se pueden cumplir, las cumplimos de otra manera, estudiándolas, desarrollándolas intelectualmente, emocionalmente, y siempre hay cosas que se pueden aprender. Pero cada uno de nosotros, y eso nos enseña el Talmud, tiene un shar. Shar es un portón, un portón de ingreso. Y cada uno tiene que encontrar cuál es su portón de ingreso, y una vez que ingresó, después puede seguir con el resto de las cosas. ¿No es cierto? Eh, y eso tiene que ver con las habilidades que uno tiene. Y tiene que ver también con lo que, y cómo uno sabe cuál es el portón. Y por ahí eso tiene que ver con lo que uno se identifica más.
Vieron que a uno dice, la verdad, hay gente que le gusta Pesaj, y hay gente que le gusta Sukkot, y por ahí hay gente que le gusta Shavuot, y hay gente que le gusta Rosh Hashanah, y hay gente que le gusta Yom Kippur, que se inspira en Yom Kippur, ¿no es cierto? Y por ahí hay gente que se inspira en un día de semana, en ir a un minyan o a un shiur en un día de semana. Entonces, cada uno tiene su inspiración. ¿Es bueno, es malo? No, es correcto. Y uno tiene, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Aprovechar esa inspiración que naturalmente uno tiene y utilizarla para servir a Shem. Entonces, cuando ingresamos a través de esta inspiración de algo que a nosotros nos gusta, entonces lo que no nos gusta tanto, también lo vamos a poder hacer. Porque cuando entramos contentos, ¿no es cierto? Entramos entusiasmados porque es un tema, es algo que nos atrae, que nos gusta. Y después nos van gustando el resto de las cosas. Vieron como muchas veces nos ha pasado a todos nosotros, que de repente había materias, uno decía, ¿no? En el primario, más que todo en el secundario, en la universidad, que hay materias, esta materia la odio, esta materia no me la banco, no la quiero. Sin embargo, de repente vino un profesor piola, un profesor que sabe cómo atraer al alumnado, y ese profesor le influyó al alumno el cariño, el amor por esa materia. Nos ha pasado a todos. Un buen maestro, un buen profesor, que ahora enseguida vamos a hablar de eso también, eso nos ayuda a encontrar nuestro portón de ingreso, a desarrollar nuestras habilidades. Y gracias a ese profesor, tal vez más de uno de nosotros, gracias a que él nos sacó afuera eso que teníamos adentro, más aún, que en principio lo odiábamos, entonces, gracias a eso, Baruch Hashem, por ahí triunfamos en la vida y fue nuestro leitmotiv de la vida. Y eso lo puede lograr una persona, un amigo, un profesor, el papá, el rabino, el médico, qué sé yo. Cualquiera puede hacer. Bueno, miren todo lo que aprendemos de la Yom Yom este es el de mañana, ¿no? Pero ya estamos, acá ya estamos de noche, así que ya es mañana. Para aquellos que tienen parientes en Israel, esta noche cambia la hora en Israel. A las 2 de la mañana pasa a ser las 3 de la mañana y acá en Argentina vamos a tener 6 horas de diferencia. Así que tomamos en cuenta, especialmente mañana, que es Shabbat, entonces hay que calcular un poco más para poder hablar, si hay que hablar con un familiar, hacerlo antes de Shabbat. Bueno, ya lo hemos hablado un poquito al comienzo de la semana, pero vamos a explayarnos hoy un poquito más de la particularidad que tiene este Shabbat. Este Shabbat, en adición a leer en la Torá Parshat Tzam, lo que tiene que ver con las ofrendas y al final con la inauguración del Mishkan en el desierto, también sacamos un segundo Sefer Torah que ahí leemos Parshat Pará. Parshat Pará se lee siempre el Shabbat antes de Parshat HaChodesh. Parshat HaChodesh es la semana que viene, que es el último Shabbat del mes de Adar si el comienzo del mes de Nisan, Rosh Chodesh es en Shabbat, entonces se lo pasa a ese. ¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a leer sobre todas las leyes relacionadas con Pesaj, especialmente del Corbán Pesaj, de la ofrenda de Pesaj. Entonces, para poder ingresar a Pesaj, tenemos que estar puros. Y la Torá nos cuenta, en esta Parsha para, nos dice Zot Hukata Torah. Este es el decreto de la Torah. En la Torah tenemos distintos tipos de mitzvot, como hemos infinidad de veces comentado. Mitzvot que tienen un motivo racional. Mitzvot que no tienen un motivo racional, pero lo podemos encontrar que es un testimonio, podemos encontrar el sentido, un sentido racional, a eso me refiero. Y después tenemos mitzvot que no tienen ninguna explicación racional. Y esa se llama Hok.
Un jo que es un decreto. Y la Parsha está para, dice, Zot Jukata Torah. Esta es el decreto de la Torah. Y ahí nos explica que cómo es esta mitzvah. Había que encontrar una vaca que era totalmente roja, no podía tener ni siquiera dos pelitos juntos de otro color. Y esa vaca había que criarla y fijarse que no entre en contacto, que no tenga ningún yugo y que no haga ningún trabajo, dejarla libre, pero cuidarla que no se contamine, digamos, por decir de alguna forma, espiritualmente, ni físicamente. Y después, llegado a determinada edad, a la vaca se la degollaba, se la hacía la shkita, se la llevaba fuera del campamento y se hacía todo un proceso con la ceniza de esa vaca. La primera de todas la hizo Moshe, la segunda la hizo Ezra Sofer, y siempre se va mezclando de una vaca, de las cenizas de una con la otra, y después hubo 7 vacas más. Cuando venga el Mashiach, va a ser la 10ª vaca roja. Entonces, cuando una persona se impurificaba, ¿qué quiere decir impurificarse? Estuvo en contacto con un fallecido. Y esto no es que fue y pecó por eso, porque acompañar a un fallecido es una mitzvah de la Torah, ocuparse es una mitzvah. Miren qué interesante que es esto, que sabemos que un Cohen, sea cual fuere, un Cohen no va al cementerio, porque el Cohen, por ser Cohen, no puede impurificarse. Pero ¿qué pasa si un Cohen va caminando por el camino y encuentra un cadáver, un Yehudí que falleció, por lo que sea, en el camino no, y no hay quien se pueda ocupar? Él tiene la obligación de ocuparse de esta persona. O sea, entonces, ¿qué vemos? Que el impurificarse no es un pecado, el impurificarse es una situación a la cual uno llega. Hoy en día, físicamente no tenemos forma de zafar, estamos todos impuros. Pero cuando venga el Mashiach y se reconstruya el Beit HaMikdash, ahí vamos a purificarnos todos. Y acá encontramos algo sorprendente en esta mitzvah. Esta mitzvah tenía, como se dice en hebreo, davar veifujó. Davar veifujó quiere decir, tiene una regla y todo lo contrario. ¿A qué me refiero? El impuro, a través de que se lo purificaba, valga la redundancia, se volvía puro. El Cohen que se ocupaba de purificar al impuro quedaba impuro. A pesar de que todo el trabajo lo hacía con la vaca roja y con toda la mezcla que había que hacer, que se mezclaba con agua de manantial, Maim Jaim, el Cohen quedaba impuro y la persona impura quedaba pura. ¿Ves? Y de esto vamos a hablar un poquito. A veces nosotros nos encontramos en la vida, antes de cuando empezamos cuando abrí el chat, hoy el primero que entró fue acá el amigo Jorge Sway, y entonces charlando un poco hablábamos sobre la preocupación de la situación en Israel. Y uno a veces dice, ¿dónde está la justicia? ¿Es justo esto? ¿Es justo que soldados que van a dar la vida de repente caigan en la batalla? ¿Y por qué caen? No caen porque quieren ser los héroes. Ninguno está pensando en ser héroes. Van a ir, y ellos lo han dicho, van porque quieren proteger al país, quieren proteger a los judíos que están en Israel. Y nos quieren proteger a todos nosotros, porque a través de ellos nos vemos protegidos todos nosotros. Entonces, a veces vemos en la vida cosas que no entendemos, así como la impureza. Pureza e impureza no es algo que se entienda. Pureza e impureza es algo que está por encima de nuestro raciocinio. Y está tan encima de nuestro raciocinio que no hay una explicación racional, valga la redundancia. Y lo que para nosotros parece tzedek, o tzedek es justicia, o lo contrario del tzedek, no tiene nada que ver
con lo que es el tzedek divino, la justicia divina, que es otra dimensión totalmente diferente. Pero algo sí podemos aprender y tenemos que aprender. Que cuando vemos a alguien que está impuro, podemos preguntar, todos estamos impuros. No, no es así. Cuando vemos a alguien que está impuro, ¿qué quiere decir que está impuro? Que está débil en algún tema, en algún punto. Tenemos que acercarnos a él. Tenemos que darle algo de nosotros para poder sacarlo del barro de donde él está, de su debilidad, y digamos, encaminarlo por el camino correcto. Esta es una de las enseñanzas que aprendemos. Y les voy a decir más. Hay una discusión entre los sabios si Parshat Pará, esta que vamos a leer ahora el Shabbat, si es de la Torá es una obligación de la Torá o es una obligación de los sabios. Por ejemplo, la Parshat que leímos el Shabbat pasado, que fue Zahor, Shabbat antes de Purim, que es recordar lo que nos hizo Amalek y borrar el recuerdo de Amalek, eso es algo que está escrito explícito en la Torá. Entonces es una obligación ir a escucharlo. Pero Parshat para lo de la vaca roja, ¿es obligación o no? Y hay algunos sabios, autoridades rabínicas, que sostienen, talmúdicas, que sostienen que también es una mitzvah de la Torá. ¿Por qué? Por todo lo que aprendemos de esto. Como dijimos antes, vamos a empezar a ahondar un poquito más en el tema. Como dijimos antes, todo el proceso de la vaca roja, y que esto es fundamentalmente, se lee ahora como preparación para Pesaj. Más aún, dicen los sabios, que 30 días antes de Pesaj, 30 días antes de cada festividad, hay que estudiar, hay que profundizar, recordar, repasar las leyes de la festividad. Entonces ya estamos en camino de poder purificarnos. Es algo muy importante. La persona que se impurificaba, ¿no es cierto? Hoy alguien puede estar en el norte, en Kiryat Shmona, o qué sé yo, en un lugar muy en la frontera con Siria, en el monte Hermón, y se impurificó, digamos, y quiere llegar a Jerusalén para purificarse. Bueno, agarra un auto, de última agarra un avión, un helicóptero, llega a Jerusalén y en unas horas llega y se podría purificar si está ahí si estaría el Beta Mikdash. Pero en aquella época la persona que se impurificaba era todo un tema, había que prepararse, había que ir a Jerusalén, y en Jerusalén mismo había que prepararse, solamente tenía que pedir un turno, hablar con los Kohanim, y el proceso mismo llevaba 7 días, 8 días. Era todo un proceso que pueden leer en la Parsha y lo van a ver cómo es, Parshat Jukat. Entonces todo esto llevaba un tiempo. Entonces no era simplemente, bueno, llega Pesaj, nos purificamos y listo. No, la purificación llevaba un tiempo y había que tomarse unas semanas para hacerlo. Por eso es que ahora ya estamos estudiando el Parshat Pará, porque estamos en el tramo, ya la ruta, perdón, en la recta final hacia Pesaj. Entre paréntesis, ya llegó la matzá, Agüero. Un container llegó la semana pasada y otro container llegó ayer. Rashi trae, ¿qué es la vaca roja? Dice, van a venir los pueblos del mundo y los pueblos del mundo se van a burlar de nosotros y van a decir, ¿qué es esto de la vaca roja? Explícamelo. Entonces dice, Rashi trae que Hashem dice, Jukaja kakti gezerá gazarti, ve'en leja reshut le'arera jarea. Esto es un decreto mío, dice Hashem, y vos no tenés derecho a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es algo elevado. Pero ¿por qué esto es así? Esto es para que la persona demuestre que no todo lo que hacemos lo hacemos porque lo entendemos, sino lo hacemos porque Hashem quiere. Incluso el no robar y no matar, que espero que la mayoría de la gente entiende que no hay que robar ni hay que matar, y muchas otras cosas más.
hay que honrar a los padres, etcétera. Uno no lo hace solamente porque uno lo cree así. Al contrario, llega un momento que no importa si lo entiendo o no lo entiendo. No lo hago o me conduzco de esta o esa o aquella manera porque esto es lo que Hashem quiere de mí. Este es el Hok, este es el decreto divino. Hashem es el creador del mundo. Hashem quiere que hagamos un mundo bueno, un mundo mejor, un mundo de santidad, un mundo de amor, de paz, etcétera. Y para hacer esto tenemos que conducirnos de esta manera. Nos dio las herramientas que son las mitzvot que están en la Torah. Y más aún, Shlomo Amelech, el sabio de los sabios, no podía entender todo este tema. No que hay un decreto divino, eso por supuesto que entendía, pero ¿cómo puede ser que algo puro impurifique y algo impuro se purifique de la misma manera? Eh, hay un sefer que se llama Ber Yosef, y él trae, como para ahondar un poquito más en este tema, él trae que ¿qué es que una persona, o sea, qué es lo que estamos purificando? A alguien que estuvo en contacto con un muerto, con un fallecido. Entonces, este jajam, este sabio trae, este rab, que cuando lo alein una persona fallece, no es que falleció, bueno, llegó el momento. Incluso aquel que llegó a 120 años, decir, bueno, tuvo una buena vida, dejó algo, etcétera. Cuando una persona fallece hay un impacto en todo el ambiente, en toda la comunidad. Toda la comunidad siente el gustito, en cierta forma, no sé si decir el gustito o el aroma de la muerte. No es algo que afecta solamente a la persona, afecta a todo el ambiente. Miren, y hay algo interesante. ¿Por qué? Porque la muerte es lo contrario de la vida. ¿Qué novedad es esta, no? Pero es una realidad. Hay una halajá, hay una ley muy interesante. Ahora lo vamos a ver de acá un par de semanas en Payat Metzorah, si no me equivoco, Tazria Metzorah, ahí trae que perdón, en Tazria, cuando una mujer da a luz, si tuvo un varón, tiene 7 días de impureza. Y después empieza la purificación. Y si dio a luz una mujer, tiene 14 días de impureza y recién ahí empieza la purificación. ¿Por qué con la mujer es el doble que es una discriminación? Es el doble. Y la realidad no es esa, la realidad es justo al revés. Esta por la gran cualidad que tiene la mujer. Cuando una mamá lleva en su vientre a una criatura y lo que nace es una mujer, sabe que de esa mujer va a salir vida, de acá a 20, 25, 30 años, va a salir vida de ahí. Entonces, la vida que hay ahí, o sea, salió el bebé, ¿y qué quedó dentro de la mujer? Nada. La vida salió para afuera. Entonces, lo que queda adentro, o sea, por un lado, la vida de la mujer es doble si es una nena, pero el sufrimiento también es doble. O sea, ¿por qué? Por todo lo que trae una hija a una mujer. Eh, ¿Y con qué se mezclaba el polvo, el agua, perdón, las cenizas, con agua viva? O sea, todo el sentido es crear que de la oscuridad, de la muerte, salga vida de todo esto. Eh, y la realidad es que y esto es lo que nosotros aprendemos, que si alguien quiere levantar a otro, si alguien está tirado, se está caído en el agua, se está ahogando, o está en un pantano, o está dentro del barro, para sacarlo del barro hay que meterse ahí adentro. Uno mismo tiene que meterse ahí adentro para sacar al otro. Y esta es una de las enseñanzas maravillosas que tenemos de acá. Hay un baile con el Mittler Rebbe, que ya lo conté otras veces, que una vez interrumpió, que esto contó el Rebbe, interrumpió el Yehidut, interrumpió la audiencia con un Yehudí,
Y después de un tiempo la retomó y le preguntaron por qué fue esto. Y el Víctor me explicó, porque cuando yo quiero darle un consejo al otro, yo tengo que sentir lo que el otro siente. Yo tengo que mirar lo que pasa dentro de mí. Y si no lo encuentro, no le puedo dar un consejo al otro. Hay un maíz maravilloso que le voy a contar muy contito con los hijos. El cuarto rebe de Jabat se llamaba el rebe Maharaj, el rebe Shmuel. Él tuvo tres hijos. El mayor era el Razó, Rabbi Zalmen Aaron. El segundo era el rebe Rashab, Rabbi Shalom Ber. Y el tercero se llamaba Menachem Mendel. Los hijos de un rebe, ¿a qué juegan? Una vez estaba el rebe mirando cómo jugaban los hijos. Todos los hijos jugaban a que uno era el rebe y el otro era el Hasid. El mayor obviamente era el rebe y el menor era el Hasid. Entonces el mayor agarró las ropas por algo del padre, se vistió como rebe, se puso el gartl, ¿no es cierto? Y lo hizo pasar al hermano menor, al rebe Rashab, que eran chiquitos. Entonces le pregunta el que es el rebe, el mayor, le pregunta al menor, ¿para qué viniste? ¿Qué problema tenés? Entonces le dice, necesito un ticún. Un ticún es una corrección, que el rebe me ayude a corregir algo. Explícame qué fue lo que pasó. Entonces el rebe Rashab, que era un nene, lo que le pidió fue en serio. El rebe Rashab, él había estudiado las leyes de Shabbat del Shulchan Aruch del Alter Rebbe. El Alter Rebbe escribió el Shulchan Aruch y escribió el Sidur. El Shulchan Aruch lo escribió para todos. Y el Sidur hay algunas cuestiones puntuales para los Hasidim, para sus Hasidim. Y hay alguna que otra ley que hay una diferencia entre el Shulchan Aruch y el Sidur. Entonces el chiquito le dice al grande, yo Shabbat me conducía de acuerdo al Shulchan Aruch. Y ahora vi en el Sidur, aprendí que en el Sidur dice que hay que hacer distinto. Entonces necesito un tipún, necesito una corrección. Entonces el otro que era el Rebe pensó, supongo se habrá agarrado así la barba como un Rebe, y le dijo, bueno, lo que tenés que hacer es repasar las leyes del Shabbat, del Shulchan Aruch, del Rambam. Y le contestó como un Rebe contesta. Eran chicos. Pasaron unos días, los padres se habían enterado de esto, lo habían visto. Entonces creo que fue la madre o la abuela, se le acerca al Rebe Rashab y le dice, decime, vi que tuviste un yejidut, tuviste una audiencia con el Rebe, con tu hermano, y él te dio un tikkun, te dio una corrección. ¿Le hiciste caso o no le hiciste caso? Entonces el Rebe Rashab, el niño Rabbi Shalom Ber, le dice, no le hice caso. Entonces la madre le pregunta, ¿por qué no le hiciste caso? Dice, porque un rebe, antes de decir algo, hace como un crest, ¿cómo se dice? Un suspiro. Y como él no hizo un suspiro, yo no le hice caso. No es un rebe, no es un verdadero rebe. Y realmente la realidad fue que después cuando fueron grandes y falleció el rey, el papá de ellos, el rebe Maharaj, el que fue rebe no fue el mayor, sino fue el rebe Rashab. Ya de chiquito mostraban pero acá estamos hablando de algo sutil, algo muy sencillo. ¿Qué significa esto? Este suspiro, anahá se dice en hebreo, krej se dice en yiddish, esto muestra que uno está metido en lo que le pasa al otro. Y para terminar, algo muy interesante que por ahí en otro momento lo vamos a hablar, lo vamos a desarrollar más. ¿Se acuerdan la historia de Jacob y Yosef? Cuando Jacob está por fallecer, le pide a Yosef, por favor, júrame que no me vas a enterrar en Egipto. Llévame a Israel. Entonces la pregunta es, ¿que acaso Jacob desconfiaba de Yosef? ¿Por qué le hizo jurar? Un juramento para nosotros es algo muy, muy serio. No se jura así nomás. Fíjense que nosotros cuando vamos a hacer algo decimos Belineder, sin promesa, porque decir algo después no cumplirlo es grave. Pero Jacob desconfiaba de Yosef.
Entre Jacob y Yosef vemos dos formas de cómo conducirnos, cómo tener un liderazgo. Y está el líder que muestra el camino y todos lo siguen. Y está el líder que se mete con el pueblo, se mete con el alumnado, se mete con sus janijim, con sus instruidos, con sus alumnos, y él va junto con ellos. Y los dos son buenos. Y Jacob era el líder que había que seguirlo. Llevaba a Israel para que todos sepan que hay que ir a Israel. Y Yosef dice, no, yo me quedo acá con ustedes. Cuando salgan todos de Egipto, yo voy a ir junto con ustedes. Y esta es la forma como un moré tiene que dedicarse, un padre, un líder, y somos todos líderes. Nadie piense que yo no tengo nada que ver con el liderazgo. Cada uno es líder en su pequeño reducto, en su familia, en su negocio, en la comunidad, o en lo que le toca hacer. Como dijimos al principio, en las habilidades que uno tiene, en eso uno es un líder y la gente viene y lo consulta. Entonces ahí hay que saber, hay que meterse dentro del problema del otro y ahí lo podemos sacar afuera. Nosotros nos vamos a embarrar, nos vamos a impurificar, como dice la Parshat para, pero al otro lo vamos a encaminar, lo vamos a sacar afuera. Y cuando ayudemos a todos los otros a sacarlos afuera, seguro que Hashem va a escuchar nuestros pedidos, nuestras plegarias, va a venir Mashiach inmediatamente, y ahí vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Que no importa si no lo entendemos, lo importante es que Hashem nos marque el camino y veamos la luz, no al final del túnel, que ya la veamos acá. Shabbat Shalom, Shabbat lunes shalom. y martes, pero supongo que el shiur lo vamos a dar igual, ¿eh?